Muy bien, jóvenes y señoritas, en esta ocasión, estudiantes de primero básico, vamos a estudiar cada una de las barreras que tienen que ver con la comunicación. En esta oportunidad vamos a ver el ruido y la redundancia. Esos son los temas que vamos a estudiar en esta oportunidad. Vamos a iniciar entonces con ruido. Ruido y redundancia. La palabra ruido se refiere a todo tipo de ruidos que ocasiona cualquier comunicación. Puede ser un golpe de una escoba que cae, puede ser el golpe de un trueno, puede ser la interrupción de una persona, un grito, en fin, hay muchas maneras de definir un ruido. Es algo desagradable. La redundancia es repetir palabras que a veces no son muy usuales en el idioma. Por eso debemos de tener mucho cuidado. El día de hoy pues vamos a iniciar con esta forma de ver esta situación y vamos a trabajar dentro, dentro del proceso de comunicativo. Se producen ruidos y redundancias. Ya explicábamos que era un ruido y que es una redundancia. Decíamos que ruido es algo desagradable y redundancia es repetir palabras. Las interferencias son ruidos, ya explicábamos esto, que impiden la comunicación. Se realiza de forma correcta. En algunas ocasiones, cuando la comunicación se ve perturbada o interrumpida, se recurre a la redundancia, es decir, a estar repitiendo a cada momento. Esto ocurre entonces cuando hay interrupciones, ¿verdad? Cuando está perturbada o interrumpida. Interrumpida quiere decir que cada rato se está cortando la comunicación. Vamos a continuar entonces con estos procesos. Pero más detalladamente, la palabra ruido se va a referir estrictamente que en la comunicación hay un significado literal, sino también se debe a otros factores. Dentro de los ruidos tenemos los sonidos fuertes de música, que muchas veces le damos mucha fuerza a los equipos de sonido y en vez de oír música distorsionan un poquito y eso ya no es agradable al oído. La televisión también, que muchas veces interrumpe con sus ruidos. Las bocinas, que normalmente en nuestro pueblo escuchamos algunas bocinas, algunos altoparlantes, que cuando estamos hablando empiezan a dar anuncios y nos interrumpen nuestra conversación. Las interferencias distorsionan el sonido. Los desperfectos de una bocina, la distorsión de una imagen en la televisión, la señal inadecuada cuando vemos hormiguitas en el televisor. Además también se considera como un ruido en la comunicación. Cuando el emisor se encuentra enfermo de la garganta, no escribe de forma legible, es decir, no escribe de forma que se pueda leer, eso quiere decir legible. Tiene faltas de ortografía, o utiliza abreviaturas incorrectas, o bien cuando el receptor no tiene una audición completa o se encuentra distraído. Este es otro de los factores que también puede afectar en los ruidos, que no se escribe en forma legible. Ya decíamos que legible es que se lea bien. Faltas ortográficas, cuando cometemos unas grandes faltas ortográficas, o utilizamos abreviaturas incorrectas. Este es otro elemento que tenemos que tener en consideración a la hora de una buena comunicación. Se refiere también a mandar algún mensaje. Y hoy vamos a estudiar también los 6 tipos de ruidos que existen en la comunicación humana. Dentro de estos 6 tipos de ruido, nos hace una introducción de estos 6 tipos de ruido en la comunicación humana y recuerda, dice, el ruido es la interferencia comunicativa. Ya explicábamos esto de la interferencia comunicativa, que es cuando algo interrumpe la comunicación, impide que ésta se lleve a cabo y hay una perturbación que puede distorsionar, esa es la palabra correcta,
o de alguna manera también puede ocultar el mensaje en los sentidos que vemos. Esto es un problema realmente. Para que haya una buena comunicación tiene que haber, no tiene que haber barreras, no tiene que haber algo que interrumpa. También clasificamos estos ruidos y el primero que vamos a ver en este momento como parte de esa situación que venimos estudiando es el ruido físico. El ruido físico es externo, o sea, fuera al emisor, no tiene nada que ver el emisor. Algunas veces el emisor quiere dar bien el mensaje, pero siempre hay una distracción. Y el receptor, ninguno de los dos tiene que ver. Incluye cosas como cualquier sonido que impida que se hable y se entienda correctamente. Esto es entonces el ruido físico. No se entiende y no se puede hablar correctamente. Por ejemplo, el sonido elevado de la música. Cuando estamos oyendo musicón, no, en un lugar como un bar o en una cantina donde ustedes pasan, no se puede escuchar bien. O de repente en casa también le damos todo el volumen al altoparlante, al equipo de sonido, y no vamos a oír bien las instrucciones de nuestros padres. Una obra de la construcción que están pom, 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 martillando. Las molestias del tráfico cuando los carros pasan muy rápido o están bocinando. Todo esto es prácticamente parte del ruido físico, y hay otras cosas, por supuesto. Esto tiene que ver con lo que venimos estudiando. Primera parte, el ruido físico. Tenemos también otro ruido que es elemental, que es el ruido psicológico. Este ruido psicológico tiene que ver en una interferencia mental, es decir, en nuestra mente a veces estamos distraídos por alguna razón, por algunas circunstancias que nos ocurren en nuestra vida, y esto a veces interrumpe que el mensaje se escuche bien. Puede darse por un despiste es estar distraído, de repente algún amigo me está hablando y yo estoy pensando en que no hice una tarea o no la entregué y no le estoy poniendo la atención necesaria. Que la mente del oyente esté distraída pensando en otras cosas, o mientras le hablan esté también haciendo otra situación. Esto interrumpe de alguna manera y a veces es de muy mal gusto para quien nos está queriendo hablar. Esto también es parte de esos ruidos. Tenemos también otra parte elemental dentro de los ruidos, está el ruido fisiológico. El problema fisiológico es que interrumpe o impide la correcta comunicación y se produce un tipo de ruido. Puede darse cuando uno de los participantes, tanto el emisor como el receptor, están enfermos con algún problema físico. Hay tantas maneras, problemas físicos o mentales, o a veces tenemos dolor de cabeza, una migraña, un oído taponado, o sea, tapado el oído, no podemos escuchar bien, o tenemos un problema bucal, como cuando nos da gripe también, cuesta que nos entiendan la pronunciación de las palabras porque tenemos obstruida la garganta y cuesta que llegue correctamente la comunicación. Este es otro elemento importante, otro factor. Tenemos el ruido semántico. El ruido semántico no es más que cuando el emisor y el receptor no comparten el significado del mensaje. Se produce este tipo de ruidos. Es muy común si una persona profana en una materia habla con un experto, por ejemplo, entre el médico y el paciente, o entre un cliente y un abogado, con científicos, si se usa una terminología o palabras muy difíciles de comprender que el oyente no entiende, aparece el ruido. Es decir, el médico le dice una palabra, por ejemplo, tengo que auscultarte, y el paciente se le queda viendo todo espantado, ¿qué me irá a hacer? Porque no sabe que auscultar es como revisarle todo su cuerpo para ver de qué enfermedad está padeciendo. Entonces tenemos que tomar en cuenta el ruido semántico también, que es parte de la interrupción de esta comunicación. Es una barrera más. También tenemos el ruido de influencia. El ruido de influencia
se produce cuando las actitudes de una persona o una de las partes implicadas en la comunicación, las que impiden el entendimiento, se puede dar entre políticos, entre científicos, y hay una intención clara de comprensión de uno hacia el otro. Ruido de influencia, ¿verdad? Que alguien quiere imponer su criterio, que solo él tiene la razón, a eso se le llama ruido de influencia. Esta es otra barrera de la comunicación, que nos quede bien clara. Va a haber un documento al final que va a explicar precisamente lo mismo que estamos viendo, solo que lo estamos haciendo de una manera más clara. Ojalá que estos videos los escuchen para poder tener bien clara la información, para que no se quejen que no interpretan bien lo que se les dice. Está el ruido técnico también. Ese es otro ruido que encontramos como un tipo de ruido referido a los defectos en los medios usados. Algunas veces ocurre cuando falla el teléfono al hablar, se nos corta una llamada y tenemos interrupción. O a través de un ordenador como una computadora que se nos fue el internet, nos quedamos a medias. Un walkie-talkie, que es como una especie de radiocomunicador, donde también la otra persona no entiende bien lo que le están dando las instrucciones o no escucha perfectamente el mensaje. Si da problemas para transmitir, entendemos que es la técnica la que falla, o de repente es el aparato el que está fallando y que no nos deja escuchar. A eso se le llaman ruidos técnicos. Pero también tenemos la redundancia, que esta la hablábamos al principio, que consiste en la repetición de las ideas para asegurar la comprensión del mensaje enviado. La buena comunicación solamente se produce si todos los elementos implicados desempeñan su función de forma correcta y completa. Hay mucha gente que repite lo que está diciendo y en vez de aclarar nos confunde más. Esa es la famosa redundancia. Tenemos que tener cuidado al hablar, al pronunciar palabras y al dirigirnos a personas que muchas veces resulta hasta de mal gusto que nos estén repitiendo lo mismo y no entendamos. Vamos a continuar entonces. Tenemos algunos ejemplos por acá que yo quisiera marcarles. Esto ya lo vimos en la clase anterior, y dentro de estas redundancias es subir arriba. No es necesario decir dos veces la misma cosa, solo decimos subir o nos vamos arriba. Cualquiera de las dos es aceptable, pero no podemos estar repitiendo lo mismo. Salir, o decimos salir o decimos afuera, cualquiera de las dos opciones, pero no podemos decir las dos. Entrar, obviamente sabemos que entrar vamos a entrar hacia adentro, o bajar vamos a bajar hacia abajo. Verla con mis propios ojos, ni modo, con los ojos de quien la va a ver. Verla, simplemente verla. Aplaude con las manos, ni modo que va a aplaudir con los pies. Solo aplaude, ¿verdad? Barriendo, tiene que barrer con la escoba. Pero no necesitamos decir, simple y sencillamente decimos está barriendo. Ya nosotros intuimos que es con la escoba. Calzar. Cuando calza a alguien es el zapato. Cuchillo para cortar, ni modo. El cuchillo se usa para este tipo de cosas. Descargar. Cuando hablamos de descargar, alguien está quitando la carga. Dentrífico. Se supone que es una pasta de dientes que se ocupa para los dientes. No es necesidad de decir para qué. Regalo. Si es un regalo, obviamente va a ser gratis. Repetir. Si estamos diciendo repetir, no necesitamos decir de nuevo. Repetir otra vez, dice. Repetir nada más. Regla. ¿Para qué sirve la regla? Para medir. Entonces, hay situaciones que tenemos que cuidar, obviamente, y que tenemos que ser muy cuidadosos, no solo para hablar, sino al escribir. Y esto es lo que realmente nos interesa con los estudiantes de primero. Les agradezco su atención. Recuerden descargar su tarea, contestar, tomar una foto y enviar por la plataforma Learning del INEUCO. Por WhatsApp, por favor, ya no tenemos
¿Por qué estar enviando tareas? Es más, tenemos prohibido recibir notas por ese medio porque el control va directamente a la plataforma, el cual pues vamos a asignar un punteo también para que ustedes tengan un control más detallado. Entonces, por favor, tratemos de poner todo nuestro empeño por hacer los trabajos. No creo que haya mayores dudas cuando en el propio documento hay cosas fáciles de expresar y no es un trabajo difícil. El valor de este trabajo es de 5 puntos, por lo tanto yo les sugiero que lo realicen, por favor. Que Dios les bendiga, cuídense y traten de trabajar.